Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en esta conferencia con nosotras, en esta cuarta conferencia marxista feminista, también en esta panel. Hoy tenemos aquí, estoy muy contenta de compartir esta mesa con Márgara Millán, Diana Fuentes, Cintia Martínez Velasco y Josefa Sánchez Contreras. Disculpa, Josefa, creo que no he podido pronunciar bien tu apellido. Os voy a presentar tanto el panel como las ponentes, pero prefiero empezar primero con las ponentes que con la mesa, ¿sí? Y lo voy a hacer de acuerdo en orden que ellas presentarán sus intervenciones, ¿sí? Diana Fuentes es candidata a doctora en filosofía política, maestra y licenciada en filosofía por la UNAM, es profesora e investigadora de tiempo completo del Departamento de Política y Cultura de la UNAM y también profesora del Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de UNAM. Desde 2009 es parte del Seminario Universitario de la Modernidad, Versiones y Dimensiones de la UNAM, fundado por Bolívar Echeverría, ¿sí? Y es miembro fundador de la Asociación Gramsci de México desde 2018 y es miembro del comité editorial de la revista Común. Recientemente se ha publicado el libro Gramsci en México, que co-coordinó con Massimo Modonesi. Bueno, felicidades Diana por el libro. Y después tenemos Márgara Millán, aquí Millán está con nosotras, ella es mexicana, socióloga y doctora en antropología social, es profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, es también activista, forma parte de la colectiva Llegó la Hora de los Pueblos, que acompaña al Congreso Nacional Indígena y de la Red de Feminismos Descoloniales. Su trabajo de investigación ha sido en el campo de movimientos sociales y género, crítica a la modernidad, movimiento zapatista y participación de las mujeres. Después, Cintia Martínez Velasco va a compartir con nosotras su intervención. Fue entre 2019 y 2020 becaria postdoctoral en el proyecto Andrew Mellon en teoría crítica latinoamericana en la Universidad Northwestern Chicago. Tiene un doctorado en filosofía por la UNAM, en donde también se graduó como licenciada y maestra en filosofía. Ha sido miembro directiva de la International Association of Women Philosophers desde 2018 y ha ofrecido el curso Debates Filosóficos en el Feminismo, especialmente problemas de ética, en el Colegio de Filosofía de la UNAM desde 2017. Y finalmente en 2018 fue parte del comité organizador del Congreso Internacional de Feminismo y Marxismo hoy en la UNAM. Y finalmente, Josefa Sánchez Contreras pertenece al pueblo zoque de Chimalapas, Oaxaca, de México, doctoranda del posgrado en estudios mesoamericanos en la UNAM, y entre sus escritos de divulgación ha publicado en The Washington Post y colabora en Hojarasca, que es un suplemento mensual del diario mexicano La Jornada, con diferentes artículos en relación con temas como colonialismo energético, comunalidad y movimientos indígenas en América Latina. Recientemente ha sido ponente invitada de ONU Mujeres en la University de Moments, es en francés y no podré pronunciar, pero igual Josefa luego nos puede explicar, Universidad de Movimientos Sociales en Nantes, Francia, y en el Congreso Nuestra Tierra, Nuestra Naturaleza, también Marsella en Francia. Y hoy estamos aquí en este panel con vosotras, que el panel está titulado Riqueza Social desde Paradigmas Críticos Feministas y Descoloniales. Y en esta mesa, como veréis ahora, con estas 4 ponencias que serán cada una parte de una crítica anticapitalista y feminista,
a las relaciones, tanto de producción como de reproducción de la sociedad capitalista, enfocando en diferentes aspectos de degradación de la vida que, ¿no?, provoca estas relaciones sociales capitalistas. Así que, sin alargarme mucho, voy a dejar la palabra a Diana, y también me gustaría recordaros que tenemos los últimos 20 minutos del panel para formular las preguntas y compartir y así abrir el debate. Yo estaré, la resta de ponentes van a apagar sus micrófonos, así que daremos la palabra a Diana. Y una vez más, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y estar aquí con nosotras. Diana, adelante, gracias. Muchas gracias a ti, Gunesh. Agradecer a pues todas las compañeras, compañeros, compañeras, todos los que están detrás de la organización de este importantísimo evento. No miento si digo que lo considero el evento de, digamos, reflexión crítica más importante del año. Es decíamos, hubiera sido deseable que nos encontráramos y poder dialogar de manera directa, pero bueno, acá estamos y qué bueno que se logró hacer. Entonces agradecerles todo el enorme esfuerzo que hay detrás de todo esto. Y por supuesto, pues el gusto de estar con entrañables compañeras, amigas, y a quienes nos escuchan también, pues el tiempo de la escucha. Bueno, yo voy a leer un texto, lo haré, espero no trabarme, pero eso me da orden siempre en la exposición para no equivocarme. Yo simplemente titulé esto Feminismo y Anticapitalismo, pero voy a transitar por algunas reflexiones que, digamos, me hacen pensar en la necesidad de fortalecer un discurso anticapitalista asentado fuertemente en la crítica de la economía política, ¿no? Comienzo. El más reciente florecimiento del feminismo, con la consecuente apertura de nuevos tópicos de debate, tales como los relacionados con la identidad, la interseccionalidad, la crítica decolonial, entre tantos otros, así como en otro registro las nuevas prácticas organizativas y de denuncia, como las que hemos visto a través de las redes sociales, han reactualizado viejas reflexiones con nuevos matices, como aquellos concernientes a la agencia política de las mujeres, la violencia de género, la relación de este con el sexo, el papel del Estado, la explotación del trabajo doméstico, etc. De este modo, la fuerza política del feminismo contemporáneo adquiere un sentido práctico que dispone la agenda en un sentido que adquiere un tono profundamente anticapitalista. Así se ha recolocado en el horizonte de discusión, por ejemplo, las preguntas por la codeterminación entre patriarcado y capitalismo, entre la opresión material sobre las mujeres y la explotación de la fuerza de trabajo, entre la contradicción del proceso de reproducción social capitalista y el proceso de reproducción social natural, o sobre la tensión entre la lógica de la valorización de valor y la reproducción de la vida. Este movimiento de radicalización del discurso y de la práctica feministas se contrapone a la tendencia del feminismo del Lenin, como lo llamaron Cinzia Arruzza, Titi Bhattacharya, siempre lo pronuncio mal, disculpen, y por supuesto Nancy Fraser. Es decir, el feminismo de las winners, de las mujeres exitosas en la feroz competencia de la sociedad de mercado, capaces todas ellas de ocupar los espacios de mando que hasta ahora nos habían sido vedados, en condiciones sociales que les permiten tanto un desembarazo relativo de la dependencia económica y política de los varones como de los trabajos de cuidados. Esta forma de feminismo halló lugar en el espacio abierto por la crisis del pensamiento de izquierda de finales del siglo XX y el arribo del neoliberalismo, y entró en coherencia con el discurso triunfalista que ha insistido hasta el surgimiento de la más reciente oleada feminista, en que la creciente presencia de las mujeres en los espacios de toma de decisiones, en los mass media, en los distintos campos profesionales y de oficios, tanto como en la educación, seguía una ruta progresiva que de forma fáctica mostraba la paulatina democratización de las relaciones sociales y la capacidad efectiva de las sociedades contemporáneas de transformarse a sí mismas en beneficio de las mujeres. Es en este escenario que se fraguó la hábil adecuación al statu quo masculino capitalista del feminismo liberal, que en las últimas décadas, al separarse de cualquier elemento de una agenda de justicia social,
ha funcionado, como fuerza disolvente de algunas de las aspiraciones más radicales de los feminismos que habían emparentado en el pasado las luchas por los derechos de las mujeres con la búsqueda por el establecimiento de un orden social que no implicara el sometimiento, la discriminación y la explotación de los muchos para el escaso beneficio de unos cuantos. En esto el feminismo decolonial en sus distintas voces ha puesto el dedo en la llaga al exhibir cómo en las naciones dependientes o herederas de un pasado colonial, o también entre las zonas de alta migración, la fortuna de aquellas mujeres que logran posicionarse favorablemente en el complejo escalafón social, sin duda recompensa también su capacidad de autointegración a códigos culturales y a la jerarquización social que replica de un modo u otro el sometimiento determinado de un esquema civilizatorio dominante. De modo que tras el formalismo político del feminismo corporativo, como lo adjetiva abiertamente Fraser, se niega de facto la estructural inequidad económica, la racialización, la segmentación y la desigualdad nacional y geopolítica. En síntesis, todos aquellos factores que predisponen una serie de condiciones sociales, en ocasiones insuperables, para la realización de la promesa de igualdad que demanda la libre competencia en la sociedad mercantil. Este intento de borramiento de los límites sociales supone la blanquitud, un término, digamos, actualizado por el filósofo ecuatoriano-mexicano Bolívar Echeverría, en este caso de la mujer exitosa, del feminismo corporativo, que no solo pasa por la blancura de piel, sino por el blanqueamiento capitalista de sus expectativas de vida, sus hábitos, su sexualidad, es decir, por su capacidad de adecuación a la demanda del esquema civilizatorio que ha satisfecho del mejor modo el tipo de comportamiento que el capitalismo socialista de los sujetos, que el capitalismo solicita de los sujetos para su plena adecuación a la reproducción del valor. Se trata del esquema civilizatorio del que ha emanado una representación identitaria hegemónica asociada al modo de vida burgués y sus códigos culturales. Para esto, el rasgo definitorio del feminismo liberal corporativo no se circunscribe a la consideración política sobre las funciones del Estado o la de los marcos legislativos como garantes de la regulación social en pro del incremento de derechos para las mujeres, sino que a esto se suma la aceptación del modo de vida burgués que se consolidó con el pleno asentamiento y la expansión del capitalismo desde el siglo XIX, y que en las últimas décadas ha decantado en una renuncia efectiva a la igualdad social por muchísimos sectores. Es por esto que la fórmula que simplifica el punto de hacer coincidir la lucha feminista con los objetivos y la agenda del liberalismo político ha contribuido a diluir en el sentido más radical del cuestionamiento al dominio efectivo sobre el cuerpo de las mujeres, que entra en colusión con el modo de vida que, en la reproducción incesante de la expoliación del trabajo y de los recursos naturales, subsumen las relaciones sociales al incremento de capital, tiñendo sus formas con el signo del valor. Esto nos vuelve sobre la necesidad de reflexionar cómo las concomitancias entre feminismos y las luchas anticapitalistas. Esta necesidad de radicalizar el discurso y ampliar sus objetivos programáticos recoloca debates que el feminismo desde hace décadas colocó frente a la tradición, por ejemplo, conocida como marxista. Como lo son el cuestionamiento feminista a la idea de la preeminencia del proletariado como sujeto de la transformación social, el señalamiento de la explotación laboral de muchas actividades no asalariadas, tradicionalmente realizadas por mujeres, y de forma destacada, bajo aquella consigna de lo personal es político, el señalamiento sobre cómo el ejercicio de la dominación masculina se ejerce mediante mecanismos diversos y complejos que atraviesan la totalidad de las relaciones sociales, que lejos de ser formas de dominación periférica, se configuran como una relación estructurante que procura y crea alianzas estratégicas con los dispositivos de subsunción social propias del capitalismo. En este sentido, algunas de las manifestaciones más radicales del feminismo contemporáneo vuelven a tomar en consideración los elementos de análisis de las formas que adquiere la explotación capitalista sobre las mujeres. Por ejemplo, actualmente se habla de trabajo doméstico, de trabajo de cuidados, de trabajo reproductivo, en un sentido que asemeja o se aproxima a la perspectiva marxiana del trabajo, que en un plano general y abstracto indica que éste no puede ser comprendido exclusivamente como actividad lucrativa o asalariada.
tal como lo ha concebido desde siempre la economía liberal, sino por el contrario como creadora de mundo y de sentido. De modo que toda actividad que transforma el entorno conforme a un fin que ha sido trazado previamente en la imaginación es trabajo. Y es además el rasgo distintivo más importante del ser humano frente a otras formas de la vida. Por lo tanto, el trabajo doméstico o el trabajo de cuidados, tan relevantes en los debates del feminismo radical contemporáneo, coinciden con la necesaria crítica a la negación de su reconocimiento como tal, es decir, aquella que lo limita a la relación laboral contractual. En este sentido, las intrincadas controversias sobre el lugar desde el cual se debe reconocer el papel del trabajo no remunerado de las mujeres en la acumulación de valor se pueden nutrir fuertemente de las disquisiciones sobre la teoría del valor-trabajo de Marx. Por otra parte, en el reconocimiento de derechos civiles y reproductivos y en la relación con el Estado y el derecho liberal, en el feminismo se ha discutido de muchos modos el reconocimiento de las determinaciones de las relaciones sociales de producción que posibilitan o niegan en escenarios diversificados la efectiva ejecución de esos derechos más allá de la palabra escrita, al modo de la crítica marxista anticapitalista. La necesidad de destacar la crítica feminista al capitalismo es hoy imperiosa, me parece, pues ella revela la persistencia de las relaciones sociales de dominación y la forma en que logran hacer mancuerna con la subordinación de las mujeres y las formas de explotación propias de esta forma de reproducción de la vida material. Así podemos hablar de cómo la capacidad de recomposición del capitalismo, a pesar de la evidente profundización de sus contradicciones, prácticamente aniquiló durante el siglo XX toda aspiración socialdemócrata para arribar al socialismo a través de un proceso gradual de reformas político-económicas. Mientras que la caída del socialismo realmente existente, como se le ha conocido, no solo permitió la consolidación casi absoluta del capitalismo en el ordenamiento global, sino que además sirvió como argumento base para sostener la idea de la indefectible necesidad de este como única vía racional del ordenamiento económico, y como escenario sobre el cual avanzó sin fronteras también el neoliberalismo. De modo que en las últimas décadas la balanza pareciera haberse inclinado en favor del realismo indefectible del hecho capitalista, por lo que al recordar la clásica consigna luxemburguista podemos afirmar que vivimos en la barbarie. Por otra parte, observamos que en naciones o regiones del mundo donde se concentraron una buena cantidad de derechos sociales para las mujeres, así como una manifiesta transformación de múltiples prácticas culturales que han mostrado avances que permiten hablar de una mayor equidad social, en los últimos años, ante el destape o el resurgimiento de un claro conservadurismo no solo antifeminista, sino abiertamente procapitalista, se vislumbra la posibilidad de que ciertos derechos que costaron años de luchas muy específicas sean revocados o se constriñan por la vía de los hechos hasta ser invisibilizados. En tanto que la agudización de la violencia feminicida en un país como México, desde donde les hablo, desenmascara las entrañas de una sociedad que no solo es permisiva, sino que reproduce estructuralmente relaciones jerárquicas que se consolidan a través de la violencia y la muerte en una compleja imbricación con la delincuencia organizada que año con año produce fortunas que circulan y dinamizan el capitalismo depredador contemporáneo. De modo que estamos en un tiempo en que el capitalismo y el patriarcado muestran su persistencia y su enorme capacidad de recomposición. En contrasentido, hay una potencia crítica que hoy demanda respuestas ante las contradicciones de las sociedades actuales. Somos testigos del avivamiento del movimiento feminista que se deja ver a lo largo y ancho del orbe, constituyéndose quizá en el movimiento social más potente y efectivo de los últimos años. En tanto que de forma menos estruendosa y después de la crisis de la crisis teórica y práctica de los años 90, el anticapitalismo y la crítica marxista han vuelto a estar en las mesas de debate con una clara intención de actualizar la crítica al capitalismo y no solo o exclusivamente al modelo neoliberal, como una necesidad teórica y práctica para la comprensión de los principios sobre los que asientan las profundas desigualdades sociales vigentes, tanto como la cosificación de los procesos de explotación contemporáneos. Es entonces la dinámica de la realidad actual la que reclama formas de comprensión y de explicación que sean capaces de develar los complejos lazos entre el patriarcado y la estructura social y económica
que nos regula y nos separa con líneas fronterizas y escalafones de clase que son infranqueables para las mayorías. Ahora bien, lo que me parece que la crítica del marxismo, con más cuidado de cierto marxismo y de cierta lectura de la obra de Marx, pueden aportar al feminismo, está relacionado con el modo en el que Marx da cuenta de la forma en que la dimensión económica de la vida social, es decir, la producción y el consumo mercantil propiamente capitalistas, alteran y modelan las otras dimensiones vitales de la configuración de los grupos sociales, así como su explicación sobre la forma en que esta dinámica se constituye en una lógica totalitaria y destructiva que asienta sobre un principio que supone necesariamente la explotación, la exclusión y la violencia. Dicho de otra manera, la posible actualidad del discurso crítico de Marx y su inherente anticapitalismo para el feminismo yace en su capacidad de demostrar cómo el capitalismo, en un proceso paulatino con densidades y diferencias regionales e históricas, se ha constituido en una historia sin precedentes, en un rasgo común y determinante de todas las formas de reproducción de la vida social actuales. Así, la omnipresencia capitalista demanda que pongamos a la orden del día la crítica radical a su capacidad de subsumir, constreñir, alterar y codificar toda la lógica de la producción del valor, incluso en no pocas ocasiones también a las formas de resistencia. Por ello, el Marx que interesaría convocar no promueve una descripción afirmativa del modelo de un mundo que, liberado de los dispositivos de la explotación, nos permita tener una preclara perspectiva sobre el modelo social para un futuro emancipado, sino aquel que describió los mecanismos que han sido condición de posibilidad y principio activo para que el universo de los objetos en la sociedad capitalista se multiplicara a una velocidad nunca vista, haciendo de nuestros entornos un inmenso cúmulo de mercancías en los que todo es venable. En primer lugar, el cuerpo humano convertido en fuerza de trabajo. Es decir, cómo es que la lógica del progreso y de la acumulación de riqueza en el capitalismo implica necesariamente la depauperación y la muerte de millones de mujeres y de hombres en pos de la valorización del valor. Y cómo este proceso no puede ser simplemente paliado o domesticado por la forma política del Estado. Es decir, nos interesa fortalecer el discurso crítico que observa que la única posibilidad de desnaturalizar este estado de las cosas y de confrontar la narrativa que lo reivindica como el estadio más acabado del desarrollo humano es mostrar no solo la irracionalidad delirante que lo acompaña, sino la racionalidad oculta en él, es decir, la normatividad que lo articula, para exhibir el sentido contradictorio que le es constitutivo y para mostrar cómo es posible reconocer en esa tensión la latencia efectiva de formas no capitalistas de reproducción de la vida social. Es decir, colocarnos como resistencia efectiva ante el carácter formal de la sociedad capitalista que funciona bajo leyes del mercado sometidas al cálculo económico privado, aquel de los propietarios privados que siempre están en competencia y por tanto en conflicto, visibilizando así las tendencias que lo convierten en un sistema que crea y reproduce una forma de violencia que pasa por los cuerpos que se ofertan a sí mismos en el mercado laboral y que consumen aquello a lo que los condena su limitada capacidad de intercambio, en condiciones en las que el complejo entramado productivo se subordina a los fines de acumulación a costa de los recursos naturales, el desequilibrio alimentario, la contaminación y el sacrificio de millones a los que se trata como excedentarios. La crítica al capitalismo se constituye entonces como la crítica a la enajenación, es decir, a la incapacidad efectiva de intervención de los y les trabajadores, es decir, los sujetos sociales y la comunidad en su conjunto, en la conducción de los mecanismos de satisfacción de las necesidades colectivas. Ese es el efecto más importante de la irracionalidad inmanente a la dinámica del capital y es hacia donde apunta la arquitectónica de la crítica marxiana. Es también el aspecto más potente para el análisis de la vida actual que resultaría imprescindible para el pensamiento feminista en la reflexión sobre los rasgos y las variables de las formas en que se concretan las bases materiales del patriarcado en el presente. Visto además desde un enfoque que sitúe en primer lugar la contradicción entre valor y valor de uso, puesto que de este modo se podría reflexionar sobre la consistencia dual derivada del capitalismo de muchas prácticas sobre las que se determinan la consistencia del ejercicio contemporáneo del poder en la vida cotidiana. Así,
Al situar la tensión entre valor y valor de uso como clave de lectura de la crítica de la economía política, se puede mostrar también cómo el capital, en su proceso de subordinación, está plagado, por otra parte, de oquedades o espacios y prácticas que no han sido subordinados en plenitud o que repentinamente se emancipan de los fines de la sociedad de mercado. De modo que la lectura de las contradicciones de la sociedad capitalista permite situar las formas que adquiere la jerarquía y el dominio patriarcal, ejercida por agentes y sujetos concretos que ocupan espacios específicos en la lógica social capitalista desde sus más complejas tensiones. Esto no supone, por supuesto, que la búsqueda de un análisis comprensivo de los rasgos de la dinámica impuesta por el capitalismo agote o siquiera sean capaces de suyo de dar cuenta plenamente de problemas tales como la identidad, el colonialismo, la violencia feminicida, el racismo, la discriminación, el fascismo o tantos otros fenómenos que signan las reflexiones contemporáneas. Pero cualquier aproximación a estas problemáticas que omita el sesgo capitalista será presa de un reduccionismo que estrecha no solo su efectividad analítica, sino que renuncia, cuando menos de modo parcial, a la posibilidad de reflexionar con seriedad sobre las posibilidades y la necesidad de insistir en que otros modos de vida son posibles y deseables. En el caso del feminismo, es el feminismo liberal una clara muestra de ello, pues desde su formalismo silencia que el ejercicio de los derechos civiles está marcado por condiciones materiales que por la vía de los hechos inhabilitan a millones de mujeres para tener un efectivo acceso a condiciones de equidad presuntamente resguardadas solo por los marcos legislativos. En el otro polo hay otras expresiones del feminismo contemporáneo que han integrado parte del entramado conceptual de esta crítica en sus discusiones y en su horizonte comprensivo, pero casi como un recurso retórico que no implica un compromiso teórico que trasciende el pragmatismo y que en no pocas ocasiones se niega a reflexionar con seriedad sobre las codeterminaciones entre las formas del dominio que emanan del androcentrismo capitalista. Esto nos lanza entonces a la necesidad de replantear la agenda política en consonancia con el espíritu contemporáneo y su aspiración por radicalizar las transformaciones que erradiquen la violencia y el sometimiento contra las mujeres, hacia algo más que la lucha por marcos legales más robustos, aunque innegablemente necesarios, en la perspectiva de la construcción de modos de vida que sigan una lógica que aspira a fracturar toda forma de sujeción, jerarquización y exclusión social. Y con eso concluyo. Muchísimas gracias por la escucha. Muchas gracias, Diana, por tu intervención. Márgara, ¿te gustaría seguir? Sí, por supuesto. Gracias. Bueno, igual encantada de estar aquí con ustedes, compartiendo un acierto total que es, yo he estado siguiendo un poco la conferencia, entonces veo que han tenido como invitada a Lorena Carnal. A mí me parece un reto tratar de pensar en conjunto desde tradiciones tan distintas, pero que tienen el mismo objetivo, y con eso quiero iniciar, ¿no? Para mí el marxismo y el feminismo pues tienen el objetivo de la revolución, lo vamos a poner así, ¿no? Y una revolución que quizá se signó en un horizonte muy moderno, y que ha tenido que ir descolonizándose. Entonces, aquí tenemos como tres veredas, ¿no? Que son las que hoy estamos enhebrando, estamos tejiendo, ¿no? Y tratando de tejer fino. ¿Qué significa la potencia de la crítica de la economía política junto con la potencia al patriarcado que hace el feminismo, pero ambos en una tensión descolonizadora o descolonizante, y descolonizante a partir justamente de los movimientos sociales, de los movimientos que hoy nos hacen ver o prefigurar, o más bien que están ya prefigurando un mundo anticapitalista o postcapitalista. Y pienso que ahí hay un diálogo también que tenemos que explorar. Las tendencias anticapitalistas que están ahí, que han estado preservándose y recreándose, actualizándose
a partir de distintos mundos y temporalidades, como se decía también acá, junto con las potencias postcapitalistas. Entonces también ahí tenemos una tensión que creo que es muy interesante de explorar. Yo voy a partir de algo que mencionaba Diana al final. Sí quiero decir que ambas pues hemos leído mucho a Bolívar Echeverría y nos acercamos a un marxismo no ortodoxo, un marxismo abierto, un marxismo que nos ayuda a pensar los problemas contemporáneos a partir de su lectura crítica, ¿no? Echeverría consideraba la crítica de la economía política como una crítica a la cultura moderna. Claro, que incorporaba la crítica al modo de producción y a la estructura económica, pero que era siempre más que eso. ¿Por qué? Porque hay conceptos centrales, digamos, que están en Marx, que pienso yo que Echeverría los abre para que podamos hacer justamente estas conexiones de las cuales yo estaba hablando hace rato. Uno de esos conceptos es justamente el concepto de reproducción social. El concepto de reproducción social entendido como la colectividad humana, como el sujeto social que se reproduce en el tiempo a partir del trabajo. Y el trabajo humano considerado como esa energía y creatividad que el colectivo desarrolla en el tiempo y con eso transforma la naturaleza. Lo interesante de esta concepción del proceso de reproducción es que no solamente es una reproducción física, material, digamos, sino también metafísica o simbólica o semiótica. Entonces, digamos, si nosotros articulamos desde esta visión el proceso de reproducción social, muchas de las problemáticas que se han discutido y que incluso se discutían ayer, pues no tienen sentido porque no hay una dicotomía tal cual entre producción y reproducción del trabajo, ¿no? Sino que estaríamos pensando en un momento, en un proceso donde hay, por supuesto, dos momentos, el momento de producción, pero también el momento de consumo. Y en ese momento de consumo estamos pensando la autorrealización del sujeto colectivo. Entonces, creo que este concepto de reproducción social nos sirve mucho porque centra la reproducción del sujeto y no la reproducción de los objetos, que es lo que hace el capitalismo, ¿no? Cuando nosotros recentramos el proceso de reproducción social en el sujeto y en un sujeto colectivo, ¿sí? Es decir, un sujeto que ejerce su capacidad desenajenante frente a las condiciones de producción, pues estamos justamente haciendo lo que muchas feministas hoy plantean, pero también plantean los movimientos indígenas, que es poner la vida en el centro. Pero ¿cuál vida? ¿Qué tipo de vida? Y ahí es donde encontramos tensiones muy interesantes, ¿no? Mi ponencia se titulaba La vida que defienden las comunidades y lo que eso implica frente a la modernidad capitalista. Y la vida que defienden las comunidades, pienso yo, es una vida concreta, es una vida cualitativa, es una vida apegada a una relación significativa con la naturaleza. Cuando Lorena Carnal nos habla de feminismo comunitario territorial, quiere implicar que lo territorial es más que la tierra, es más que un espacio que habitamos, es justamente el espacio que le da sentido a nuestras formas de reproducción y de vida. Las comunidades indígenas ponen esa vida en el centro, una vida a ras de piso, apegada a la tierra, una vida que todavía encuentra un diálogo con la naturaleza y con su entorno, ¿no? Y este es un modo de vida radicalmente distinto, ya lo ha explicado muy bien Diana, a lo que nos propone la modernidad capitalista, ¿no? Esta es una vida cualitativa que se enfrenta a la vida abstracta que nos propone el capital, ¿sí? Entonces aquí quiero retomar otro concepto que creo central y que lo abre también Bolívar Echeverría en su lectura de la crítica de la economía política, que es justamente la contradicción entre valor y valor de uso que ya mencionaba
Diana, ¿no? Cuando nosotros centramos la contradictoriedad de la vida en el capitalismo en valor y valor de uso, yo quisiera plantear que esa relación donde el valor subsume al valor de uso, el valor es el valor abstracto del capital, el valor de uso es la vida concreta y cualitativa, el disfrute, digamos, la singularidad de la diversidad de formas, lo multilingüe, lo diferente, lo diverso, lo plural, ¿sí? En esta subsunción encontramos un acto de colonización. Diría yo, el primer acto de colonización de la modernidad que acompaña a todos los demás es la que el valor instituye sobre el valor de uso. Y si nosotros reconocemos aquí un acto de colonización, podemos conectar con la crítica, lo voy a decir así porque no encuentro otra palabra, con la crítica indianista que hoy estamos recibiendo de manera tan prolífica de las comunidades indígenas. Cuando las comunidades nos dicen, por ejemplo, que la tierra no es una mercancía, que la tierra es nuestra madre tierra, o cuando escuchamos a Francia Márquez, por ejemplo, la candidata afroamericana en Colombia, decir, tenemos que cuidar el útero donde vivimos todas y todos, ¿no? Ahí, pienso yo, se está recreando esta tensión entre valor y valor de uso, y se está reivindicando el valor de uso por sobre el valor, imponiendo un ethos, una ética, pero también una práctica, un modo de vida totalmente confrontativo al modo de vida burgués que hoy nos domina, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata la revolución hoy? Pues se trata de cambiar la vida, de cambiar el modo de vida, no solo en el sentido emancipatorio y positivo como lo hemos señalado y como lo señalamos a través de movimientos diversos, sino también en el sentido restrictivo. ¿Qué hacer con la naturaleza? ¿Dónde detenernos frente a ella? ¿Dónde la naturaleza adquiere subjetividad? ¿Qué hacer con las otras y los otros? ¿Sí? ¿De qué manera poder generar un mundo común, un mundo colectivo? ¿Sí? Entonces, por último, yo quisiera recalcar otro concepto que me parece central y que encontramos en Marx, pero que Bolívar lo potencializa, que es justamente la politicidad del sujeto social. O sea, la posibilidad histórica y práctica de que el sujeto social decida sobre su propia forma de reproducción, ¿sí? Y yo pienso que eso está pasando fragmentariamente, de forma quizá desconectada, en muchas experiencias que estamos viendo, no solo contemporáneamente, sino en el pasado, ¿no? Estas maneras de pensar que podemos efectivamente vivir de otra manera, que nos podemos organizar de otra forma, que el patriarcado y el capitalismo no tienen por qué ser las únicas alternativas, ¿sí? Y que de hecho hay prácticas constantes que toman algo de eso y lo empiezan a desestructurar. Quiero mencionar solo algunas, ¿no? La manera en la que en muchos lugares en el mundo hoy se practica el intercambio a partir de monedas que no son las monedas legales o obligatorias, ¿no? Aquí en México, incluso una de estas regiones que está en Veracruz, pues tuvo un problema con la Secretaría de Hacienda, ¿no? Porque de repente pues ya no circulaba la moneda convencional. ¿Por qué? Porque había todo un entretejido de intercambio de trabajo y de productos a partir de, por ejemplo, un banco de horas, ¿no? Eso solamente para ir en una dirección. En otra dirección, hoy tenemos, por ejemplo, en México, pero estoy segura de que en muchos lugares se replican las cooperativas que son
comunidades intencionales, es decir, que son cooperativas que no solo producen, sino que al decidir producir y no tener jefe, por decirlo de alguna manera, también deciden instaurar otro tipo de formas de relacionamiento y de vida, ¿no? Acá en México tenemos, por ejemplo, cooperativas zapatistas y cooperativas feministas que confluyen en ese ejercicio, ¿no? Tenemos también una recuperación del trabajo manual, una idea de que el trabajo manual es muy importante volver a recuperarlo y que de esa forma estamos también, digamos, cuestionando esta división tan tajante entre trabajo intelectual y manual, ¿no? Entonces, tenemos un movimiento de jóvenes que están regresando a sus comunidades o al campo a ejercer una serie de tareas que antes no nos podríamos haber imaginado. ¿Por qué? Porque el imaginario de la modernidad es siempre salir, ¿verdad?, del campo, ir a la ciudad y tener éxito en cualquiera de las vertientes que nos ofrezca la vida citadina, ¿no? Me parece que hoy las comunidades indígenas nos regresan una conciencia de lo que Moira Millán llama el terricidio, ¿no? Cómo nos estamos acabando la tierra y cómo esto tiene que ver con el modo de vida. En la COP26 que acaba de terminar, no adentro, ¿verdad?, pero sí afuera de la COP, quien llevaba la batuta crítica pues eran las comunidades indígenas y era este movimiento tan inspirador que se llama el futuro será indígena, ¿sí? Y hay que defender el futuro, ¿no? Defender el territorio es defender el futuro. Entonces lo que quiero decir es que hay una confluencia que no muchas veces potenciamos en nuestra teorización y que tiene que ver con la necesidad de descolonizar tanto nuestro feminismo como nuestro marxismo, tanto la teoría crítica, como la hemos pensado hasta ahora, como la teoría feminista, ¿sí? Y que hay elementos internos a esas dos teorías que permiten descolonizarse, pero sobre todo hay un movimiento muy importante de las naciones sin Estado, de las naciones que a pesar de vivir en un Estado-nación no se reconocen en él, y que entonces al hacer eso tienen un imaginario transnacional, transfronterizo, que está siendo recuperado también por el movimiento feminista desde otro lugar, ¿no? Estoy hablando de América Latina, pero con resonancias en Europa. Pienso que si nosotras trabajamos de esa manera nuestras teorías críticas, el feminismo y el marxismo, pensando en el horizonte descolonizador, sí podemos acceder a un imaginario que no solo está en el imaginario y en la utopía, sino que también está hoy presente, de, por ejemplo, naciones confederadas, como nos lo propone todo el modelo de Kurdistán, de revolución de las mujeres, como lo están proponiendo no solo Kurdistán, sino también el zapatismo. Y quisiera terminar con esto, digamos, trazando estas líneas, pues hablando de lo que significa la travesía por la vida. La travesía por la vida, espero que todas acá estemos enteradas de esto, pues es un gesto más de la revolución que inició en el 94 y que se preparó 20 años antes, que conocemos como el zapatismo, ¿no? Cuando el zapatismo se revela en el año 94, se da a conocer. Fíjense qué interesante, 2 años antes, ese zapatismo que no conocíamos ya había tirado la estatua de Diego de Mazariegos en la ciudad de San Cristóbal, ¿no? Hoy tenemos un movimiento muy ejemplar tirando las estatuas, que quiere decir tirando esos fundamentos de la modernidad colonialista, esclavista, capitalista, ¿sí? Tirémoslas porque hay que contar otra historia,
y hay que poner otras figuras ahí si es que queremos tener monumentos. Quizá no queremos tener más monumentos, sino antimonumentos, como se está haciendo en México, ¿no? Pero fíjense, eso ya estaba presente en el 92 en San Cristóbal y ya nos dejaba ver la intencionalidad de ese movimiento, que es el movimiento zapatista. Ahora, el movimiento zapatista, después de eso, lo primero que intenta es reformar el Estado. ¿Y qué descubre? Que el Estado es irreformable dentro del capitalismo, que no hay forma de recuperar y de hacer un Estado plurinacional. Veamos lo que está pasando hoy en Chile. No hay manera de reconstituir un Estado-nación dentro del sistema global capitalista. Entonces, ¿qué hace el zapatismo? Pues se va a construir sus caracoles, que es tierra liberada, en donde las autonomías florecen. ¿Y qué quiere decir las autonomías? Pues poder vivir sin Estado, poder vivir de las propias fuerzas, del propio conocimiento, recrear el conocimiento que hoy se puede hacer en términos internacionales. El zapatismo empieza a ser un foco cosmopolita del discurso crítico. Creo que todas las naciones han pasado por ahí y han dejado su semilla, y uno lo puede reconocer porque si va a territorio zapatista va a empezar a conocer niños que se llaman con nombres italianos, japoneses, kurdos, etcétera, ¿no? Porque además esa es la idea también que creo yo está presente en la travesía por la vida. O sea, muchos mundos conviviendo en un solo mundo, ¿no? ¿Cómo nos podemos imaginar eso? Sin subordinaciones, sin explotación, sin imperialismo, sin una monocultura que quiera dominar, sin un solo lenguaje, sin una sola lengua. Entonces, a lo que voy es que el zapatismo, a partir de que se va a hacer su autonomía, no deja de tirar botellitas con mensajes, ¿no? Así como los que tiramos en el mar, sino que constantemente lo sigue haciendo. De múltiples maneras. A nivel internacional, no sé si recuerdan el encuentro intergaláctico, además vean qué nombre, ¿no? El encuentro intergaláctico en contra del neoliberalismo y por la humanidad, ¿sí? Ahí ya está un horizonte muy complejo, ¿no? De criticidad. Pero entonces, y también a nivel nacional, ¿no? El pensamiento, el seminario del pensamiento crítico frente a la hidra del capitalismo, por ejemplo. Pero la última acción, el último gesto, es la travesía por la vida. No me voy a detener sería interesante, pero no me voy a detener en la inflexión que el zapatismo hace frente a las mujeres, con las mujeres y desde las mujeres, ¿no? Pero es tremendamente importante porque pienso yo que el movimiento feminista contemporáneo, por lo menos en América Latina, no lo podríamos concebir sin ese impacto del zapatismo, sin esa influencia del zapatismo. Pero lo que me quiero detener es en la travesía, pues porque están allá con ustedes en Europa, ¿no? A la cual han llamado tierra insumisa, Slumil Kashem Kop, y a la cual se dedican a platicar, a conversar, a escuchar con las múltiples colectivas y colectivos de resistencia, ¿no? Y solo quiero terminar con la imagen de Marichuy, que a lo mejor ustedes saben que Marichuy fue la vocera de un consejo indígena de gobierno, que es como una manera alternativa de organizarnos, por ejemplo, en México, que es un estado plurinacional, que aprovechó la candidatura presidencial para hacer un recorrido por todo el país, ¿no? Escuchando. Y Marichuy decía, es como si estuviera visitando a familia que hace mucho no veía. Y ahora que está Marichuy en Europa, nos dice lo mismo. Es como seguir visitando a familia que hace mucho no veía ni escuchaba. Sentir sus dolores,
conocer sus rabias. ¿Para qué? Para organizarnos. Y con eso quiero terminar. Gracias. Muchísimas gracias, Márgara. Cintia, ¿quieres seguir? Claro, Gracias. pues muchas gracias por la organización de este evento. Es un honor para mí estar aquí y escuchar a mujeres que admiro tanto como Diana, como Márgara, y ahora que conozco a Josefa, qué gusto. Gracias, Gunes, por esta cálida organización. Pues un poco mi tema desde hace un rato es el tema del feminicidio, también por la preocupación y el dolor que nos representa, sobre todo en México. Entonces, el título de esto que me voy a permitir leer es Feminicidio y trabajo de maquilas, patriarcado gestor de valor. Bueno, tengo aquí 2 epígrafes que quiero leer antes. El primero está escrito por Ayaan Hirsi Ali, una activista que dice: la violencia mundial contra las mujeres es ya otro holocausto. Y el otro es de Roswitha Scholz, una autora justo que me recomendó Márgara y que agradezco yo mucho, y que dice: hoy se atribuye a las mujeres el papel de gerentes de la crisis. Han de servir de medio de limpieza cuando el carro ha quedado atrapado en el fango. Y bueno, sin más, comienzo. Rita Laura Segato ha hablado de la juarización de México en muchas ocasiones. En esta breve intervención me propongo discutir un momento cercano pero distinto al feminicidio como lo conocemos y hemos tipificado en el Código Penal desde el 2012. Por ello, y porque aquí nos interesan los enfoques marxistas, hablaré del trabajo especial de la maquila. Sostendré que la organización de este tipo de trabajo es un ejemplo de la forma patriarcal de gestión del valor producido por las mujeres que participan ahí. Apelando a la noción de Diane Russell, feminicidio encubierto o social, diré que en estas formas de trabajo las expresiones materiales del patriarcado y las formas de explotación colocan a esas actoras como ciudadanas trabajadoras desechables, y no es de sorprender que de ahí en adelante sus muertes puedan muy bien ser ignoradas de manera sistemática por un Estado que desde hace décadas reconoce el problema como un asunto menor. Con ello me acercaré a la noción femigenocidio. Esta noción la propone Rita Laura Segato, para aventurarme a decir que la maquila contribuye indirectamente con un tipo de femigenocidio encubierto. Primero, el feminicidio en México. En México, el feminicidio comenzó a reconocerse a finales de los 80. Ciudad Juárez es conocida como aquella ciudad frontera con Estados Unidos en donde empezó la desaparición impune de mujeres. Poco a poco y de manera más general proliferó la cobertura internacional que relacionaba los crímenes con las trabajadoras de maquila. Sin embargo, el problema creció de manera exponencial a partir del Tratado de Libre Comercio en el 94. Muchas han sido las cifras dadas sobre la cantidad de mujeres asesinadas. Concuerdo con la analista de datos, Karina Torreblanca, quien en su artículo ¿Qué contamos cuando contamos feminicidios?, sostiene que no hay manera de saber si el delito ha aumentado en años recientes o si la presión de activistas familiares de víctimas ha servido para que cada vez más ministerios públicos tengan presente el feminicidio como agravante de homicidio. O quizá están teniendo lugar ambas cosas, ¿no? A pesar de esto, no está de más agregar que según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros 8 meses de 2015 se registraron 273 feminicidios y en 2020 645. Lo anterior sugiere un aumento considerable, pero insisto, no dice mucho del problema por la cantidad de cabos sueltos a la hora de contar, ¿no? Tatiana Cloutier, secretaria de Economía, dijo el 12 de agosto de este año en el periódico Universal que la brecha salarial en la maquila es la más alta en el país. Los hombres ganan 23% más que las mujeres, los hombres de maquila, a pesar de que el sector emplea 3.3 millones de mujeres entre 25 y 35 años. Según Oxfam, en la pandemia, muchas maquilas no cerraron a pesar de que no se dedicaban a actividades esenciales.
Por otro lado, un reporte de la Fundación Frederick Ebert en México realizado por Blanca Velázquez en noviembre del 2020 realizó entrevistas a trabajadoras de maquila en el sector textil en Morelos. Los testimonios arrojan que varias fueron mandadas a descansar sin salario y otras reciben un sueldo que oscila entre los 280 pesos mexicanos, que son como $14 a la semana, y los 833 pesos mexicanos, que son como $41 a la semana. La autora concluye, entre otras cosas, y aquí la cito, la salud mental y emocional de las trabajadoras parece ser una constante que viven, especialmente por los bajos recursos económicos y la responsabilidad de sacar adelante a sus familias. Se suma a esta situación la doble y triple jornada laboral. Fin de la cita. Comenzaré hablando del tipo de trabajo que representa la maquila. La maquila comienza dentro del programa de industrialización de la frontera a mediados de los 60 y es sabido que las mujeres han dominado el empleo por los últimos 30 años. Durante los primeros 30 años fueron mayoría del 80% y ahora representan una mayoría del 70% en el trabajo del ensamblaje. El número de maquilas ha aumentado desde el 94, igual relacionado esto con el Tratado de Libre Comercio. Durante los años 70, la mujer en la maquila fue asociada con la prostitución. Se puede decir que este estigma derivó del papel subversivo que representaba que dichas mujeres pudieran ser independientes de sus esposos por ganar un sueldo, aunque muy bajo, o simplemente por ser madres solteras. Es conocido que al menos en Ciudad Juárez mucha gente las conocía como las maquilocas. Melissa Wright, en un texto que se llama A Manifesto Against Femicide, hace un seguimiento muy relevante del activismo en el proyecto Casa Amiga Ciudad Juárez, una casa fundada por activistas cuyo propósito era, en palabras de Esther Chávez Cano, su directora, y aquí cito a Esther, perturbar la reproducción de una fuente muy valiosa para las empresas maquiladoras capitalistas, la mujer desechable. Fin de la cita. Hay varios elementos que sirven para describir la configuración de este tipo de empleo, menciona Wright. Entre otras cosas, el esfuerzo por un discurso gerencial de justificar la incapacidad de las mujeres para recibir entrenamiento o para desarrollar habilidades que les permitan o que les permitirían a largo plazo obtener ascensos. Las trabajadoras no pueden adquirir experiencia laboral significativa con el tiempo, muy al contrario, sus cuerpos sufren desgaste y se vuelven obsoletos para desempeñar el trabajo específico que demanda la maquila. Las trabajadoras suelen cambiar de empresa frecuentemente, su rotación borra toda la experiencia que han tenido antes y las hace siempre empezar de cero. La autora reconoce un ciclo de desperdicio justificado cuyas razones exceden la lógica del trabajo. Es ahí en donde creemos que un análisis feminista podría contribuir a entender qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Y bueno, desde un análisis marxista que parta de la fórmula DM', la inversión en tecnología es una inversión que reduce la proporción de dinero que se emplea en fuerza de trabajo. Según Wright, la maquila es un espacio en donde hay una desvalorización de la fuerza de trabajo por la tecnología implementada y también es un espacio de superexplotación, en tanto se les paga por debajo de los valores estipulados. A esto cabe agregar que entre más acelerada sea la rotación de las trabajadoras, más intensa la explotación, y esto encaja perfectamente con el interés gerencial por privar a las mujeres de su derecho a la capacitación. Wright encuentra en el postestructuralismo de Judith Butler un recurso para ampliar la comprensión del abaratamiento del trabajo de estas actoras. Y aquí cito a Wright. Su trabajo en la producción discursiva de lo material provee la dimensión teórica para una consideración de cómo las tecnologías contribuyen a la producción de la mujer como desperdicio. Fin de la cita. En ese sentido, enfatiza Wright, toda esta red discursiva material desvaloriza la fuerza de trabajo en un clima social que performa y reproduce estereotipos de género. Lo performa al ver en el destino de las mujeres, y aquí
dos puntos, la maternidad y la supuesta pérdida de ambiciones a lo largo de esas experiencias. También se les adjudica un adecuado lugar en el ensamblaje, por ejemplo, al reconocerlas habilidosas, detallistas y sobre todo dóciles. Esto sirve para que Wright pueda entrañar que en los designios de género están favoreciendo, que los designios de género están favoreciendo que sean las mujeres. A esto ella no lo maneja, pero creo que hay que integrar que son mujeres racializadas, inmigrantes en su mayoría, y no otros actores las que desempeñan estos cargos. Y más allá de esto, nos permite comprender el porqué de la proliferación de sus muertes en absoluta, total impunidad, en tanto que estos estereotipos no se reproducen aislados en las fábricas y son parte de la vida social, política y común. Hasta aquí sigo a Wright totalmente en su incorporación de Butler y deseo dar un paso más en la misma línea argumentativa con ayuda del texto Tráfico de Mujeres de Gary Rubin. Creo que Rubin nos da herramientas para reconocer la lógica de intercambio de mujeres en el sentido de que presenciamos hoy una gestión patriarcal del valor producido por las mujeres. Me atrevo a decir esto por la asociación entre una administración del valor que, si analizamos los géneros involucrados, reproduce la jerarquía de género, esto tomando en cuenta la brecha salarial mencionada al inicio de este texto y el porcentaje de mujeres en el eslabón más bajo del trabajo. Rubin analizó una constante en la mayoría de las civilizaciones humanas, el intercambio de mujeres mediante el matrimonio como don y la fundación del parentesco en ese intercambio, en donde los beneficiarios de dicho intercambio serían los hombres. No me parece tan distinto pensar que esta relación se rearticula en escenarios en donde el trabajo toma las formas descritas arriba. A fin de cuentas, las diferencias de género perviven y el valor producido por las trabajadoras de maquila es extraído simultáneo a una basurización tanto de las trabajadoras vivas como de los cuerpos que posteriormente aparecen después de haber sido asesinados. Otro aspecto que nos puede ayudar a entender lo que ocurre en estos terrenos es la precisión que hace Saskia Sassen respecto a la desnacionalización. Arendt definió desnacionalización como arma de la política totalitaria que en su momento involucraba el despojo de los derechos garantizados nacionalmente. Ella pensaba ¿no? Para su época en los judíos, trotskistas, gitanos, etcétera. Pero Sassen actualiza el término de nacionalización y lo acerca un poco más a lo que nos interesa pensar aquí si tomamos a Ciudad Juárez como paradigma que se ha extendido a lo largo del país en los últimos años. La transformación de la ciudad en un espacio desnacionalizado comparte características con las megaciudades en vías de desarrollo sobre las que escribe Sassen, sobre todo por la concentración de actores globales y amplias poblaciones en desventaja. Ella entiende la desnacionalización como la, y aquí cito a Sassen, introducción y filtraje de lo global en lo nacional, fin de la cita, lo que fomenta relaciones peculiares entre el Estado y sus ciudadanos, sobre todo por la concesión otorgada por la nación de un amplio rango de derechos para actores extranjeros, firmas extranjeras, inversionistas, mercados internacionales. Para ilustrar lo anterior, podemos recordar las palabras de Asma Jahangir en 1999, relatora de ejecuciones sumarias, transitorias y extrajudiciales de la ONU, quien dijo en su informe sobre la situación en México que, y aquí la cito, para el gobierno eran solo muchachas corrientes, por tanto no eran consideradas una gran pérdida. Fin de la cita. Esto deja ver desde otra perspectiva por qué el Tratado de Libre Comercio exacerbó la indiferencia con la que el gobierno ha tratado el problema. Con Sassen, estas ciudadanas no tienen los mismos derechos que otros ciudadanos. Por último, quisiera traer la reflexión de Diana Russell sobre feminicidio social encubierto y la de femigenocidio de Rita Laura Segato y aventurar una hipótesis. Mi hipótesis es que el trabajo de la maquila nos acerca al tema del femigenocidio encubierto y diré por qué lo pienso así. Voy a ir por partes. Russell, en definición de feminicidios y conceptos relacionados, muestra que en la palabra mankind, ella
utiliza esta palabra, mankind, que en español es humanidad, hay una referencia implícita a la masculinidad. Su relación con manslaughter, que significa homicidio, permite ver que este último término no sirve para dar cuenta fidedigna del hecho de dar muerte a una mujer por ser mujer. Russell se da cuenta de que criminológicamente el término oculta la posibilidad de hablar de un particular crimen sufrido por las mujeres. Culturalmente hay patrones patriarcales que llevan a que unos géneros sean asesinados en razón de precisamente su género. Y con esto también me refiero al transfeminicidio, a los asesinatos a la comunidad homosexual, intersexual, etcétera. De lo anterior podemos concluir que en manslaughter, homicidio, hay una abstracción que impide a otros sectores tener herramientas conceptuales para dar cuenta de algo que sufren sistemáticamente. Y de ahí también recuperamos su definición de feminicidio como, y aquí otra vez retomo la definición conocida de Russell, el hecho de dar muerte a una mujer por el hecho de ser mujer, ¿no? Ahora bien, Russell, además, habla de un tipo de feminicidio del que no se habla tanto y que tampoco es tan fácil de reconocer. Esto es el feminicidio social o encubierto. Y aquí pongo su definición. Abro cita. El concepto de feminicidio encubierto incluye formas no explícitas de asesinato a las mujeres, como que se permita su muerte a causa de actitudes o instituciones sociales misóginas. Fin de la cita. El ejemplo paradigmático de este tipo de feminicidio es el no reconocimiento del derecho a elegir la maternidad, lo que produce muertes por abortos mal practicados. Otros ejemplos que ella da son las muertes por cirugías innecesarias, como las histerectomías, la mutilación de genitales, la experimentación por métodos de control natal, etc. Y bueno, aquí ahora hablaré de femigenocidio. Marcela Lagarde, activista teórica política mexicana, ha afirmado varias veces que el feminicidio es un crimen de Estado. Esto lo suscribo. O, en otras palabras, debe ser pensado como un delito que por la impunidad sistemática no compete solamente a ciudadanos individuales, también es responsabilidad de un Estado cómplice. En ese sentido, deja de ser pensado en el marco de lo privado o lo psicológico y toca lo estructural. Reconocer el problema en términos macropolíticos nos acerca a la posibilidad de pensar en el feminicidio también como femigenocidio. Antes de esto, quiero mencionar unas cifras que ayudan a, creo que, alimentar esta idea. Ana Carcedo nos dice que en El Salvador, entre el 2000 y el 2006, en plena pacificación, los homicidios de mujeres aumentaron un 100%. En Guatemala, entre 1995 y 2004, un 144%. En Honduras, entre el 2003 y el 2007, el aumento fue del 166%. En esas épocas, los feminicidios dejaron cada vez más de acontecer en el espacio doméstico, al grado de que en Honduras, en la época señalada, 1 de cada 4 feminicidios no fueron cometidos por exparejas ni por parejas ni familiares. A lo que queremos apuntar es a la aparición progresiva de un tipo de feminicidio que se asocia con las formas actuales de la configuración de la guerra. Y bueno, sobre esto y las nuevas formas de la configuración de la guerra, Rita Laura también tiene mucho trabajo al respecto. Bueno, y otras autoras más. También creemos que la situación amerita que el feminicidio empiece a ser llevado al terreno del genocidio. Me refiero también a la necesidad de devolverlo competencia de tribunales internacionales. De manera muy general, a pesar de que el tema ameritaría muchísimo más detalle, puedo decir que con respecto al derecho internacional, el derecho positivo no ha reconocido al feminicidio ni como genocidio, ni como crimen de lesa humanidad, ni como crimen de guerra. La razón la asume la abogada Patsili Toledo, y aquí la cito: los intentos dentro de fueros internacionales encuentran imprecisión en la indefinición de feminicidio, por tanto, en su indeterminación normativa. Fin de la cita. En otras palabras, las mujeres no son reconocidas por el Estatuto de Roma como grupos nacionales, étnicos, religiosos ni raciales. Y por lo tanto es difícil demostrar la intención de destruir o parcialmente
la intención de destruir total o parcialmente a determinado grupo, y por tanto es difícil un reconocimiento de que sea esto considerado como femigenocidio. Según la evaluación de Toledo, para ser llevado al Foro Internacional de los Derechos Humanos, esta propuesta presenta una indeterminación normativa con el riesgo de impugnación e inaplicabilidad de estas disposiciones en la práctica. Sin embargo, lo sostiene Rita Laura Segato, que no haya existido no significa que eso sea justificación para que no busquemos que exista. Podemos sospechar de una insensibilidad patriarcal para reconocer que en muchos de estos crímenes hay una agresión con dimensión genérica, que los propósitos de las agresiones sexuales no se agotan en sí mismas y en sus actos. Está implícita la búsqueda de la eliminación del genus, la persona. Creo las resistencias por reconocer al feminicidio como femigenocidio son los asuntos por disputar para lograr frenar la generalización del problema a nivel internacional. Esto se puede ver con detalle, si a alguien le interesa, en el texto Femigenocidio como crimen en el Foro Internacional de los Derechos Humanos de Rita Laura Segato. Y bueno, concluyo con algunas reflexiones. Una aproximación feminista al tema del trabajo en la maquila ayuda a reconocer el lugar que dichas mujeres tienen en la explotación. Es muy discutido el tema del trabajo de los cuidados, la doble y triple jornada. A esto quise agregar cómo los estereotipos de género fuera y dentro de la fábrica colocan a la mujer en un sitio en donde su vida no puede reproducirse, en tanto que reciben salarios bajos. Y bueno, esto también ha incrementado en la pandemia. Pensamos en el feminicidio cuando este aparece ante nuestros ojos con espectacularidad, ¿no? Pero la distribución del trabajo encubre una lógica en donde ciertas actoras no gozan de los derechos ciudadanos básicos, ¿no? Y el ejemplo de la no capacitación en el trabajo que también la OIT reconoce como una violación a los derechos humanos es un ejemplo. Aquí quiero hacer una acotación y recuperar el matiz de pensar en no solo en mujeres, sino también en ciudadanos feminizados, porque esto incluye a niños, indígenas, personas discapacitadas, esto de lo que se habla poco, pero bueno, también eso sería motivo de un análisis distinto, sobre todo para pensar cómo se vive esto en materia de trabajo, ¿no? Requeriría otra especificidad. Por otro lado, la actitud de instituciones sociales misóginas para tomar la definición de feminicidio encubierto de Russell, que puede ser el Estado, la policía, las firmas extranjeras, inversionistas, etcétera, con su acción o su silencio se acercan o por lo menos alimentan una lógica muy cercana a la femigenocida, y en este sentido creo que tocan el plano de lo encubierto, ¿no? O se acercan al plano de lo encubierto, de lo que habla Diana Russell. Un ejemplo de esto es el que menciona Chávez respecto a la indiferencia que los empresarios han expresado al reconocer que muchas desapariciones de trabajadoras se dieron en el transporte que proporcionaba la empresa, o la complicidad que hay en diferentes instancias, jefes, colegas de trabajo, policías, familias que saben del problema. Por último, dentro del mismo tipo de trabajo hay una tendencia a la aniquilación de las mujeres como grupo, ¿no? En tanto que su desgaste es acumulativo. No descarto que estos niveles de superexplotación los vivan también los hombres. Aquí lo que me interesaba era establecer algún tipo de puente entre feminicidio y trabajo de maquila, y bueno, nada más, ¿no? Concluyo con las palabras de Chávez, de Casa Amiga, porque ella en una entrevista dijo algo que me hace aquí mucho sentido para cerrar, y la cito: el feminicidio está en todos lados, en nuestras escuelas, en la maquila, cuando vemos a las mujeres como basura, algo está mal. Fin de la cita. Gracias. Muchísimas gracias, Cintia. Ha estado un placer también escucharte, igual que Diana y Márgara. Josefa, ¿te gustaría seguir? Así antes de empezar nosotras a debatir, y esperamos que el público también formule algunas preguntas. Adelante, por favor. Hola, buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentren, donde quiera que nos escuchen.
pues muchas gracias a Márgara por esta invitación y un gusto coincidir con Diana, con Cintia, con Osgur en este diálogo. Y bueno, es un diálogo que también se ha venido dando en muchos espacios con muchas compañeras. Y mi participación, que lleva el título de La vida a defender en tiempos de guerra contra las mujeres y contra la tierra, es un texto que escribí recientemente y que deviene principalmente de un intento de sistematizar los procesos, digamos, de lucha, de emancipación que llevamos tanto en nuestros pueblos como en los espacios universitarios también, ¿no? Como un poco esta participación pues se sitúa desde donde atravieso, ¿no? Estas problemáticas. Y desde ahí quiero retomar algunos aspectos que aquí han puesto sobre la mesa para intentar entrar en diálogo con todo este andamiaje conceptual y toda esta convocatoria que nos hace el encuentro feminista marxista, ¿no? Y me gustaría también pues problematizar algunos aspectos de la posibilidad de este diálogo, ¿no? Desde distintos contextos, desde distintas matrices históricas, ¿no? Y desde ahí, pues, voy a centrar mi participación, una parte en nuestra región, que es el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, y los procesos que ahí estamos llevando muchas mujeres, o los procesos de defensa del territorio que muchas mujeres han llevado, pero también intentar ponerlo en diálogo con otras experiencias urbanas de la Ciudad de México, ¿no? Y sobre todo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para ver la posibilidad de un diálogo real, ¿no? Entonces, parto desde el entendimiento y parto desde esta misma lectura que ya mencionaban varias de ustedes, Diana y Márgara, ¿no? Sobre todo, sobre este siglo al que asistimos, un siglo de levantamientos de mujeres, un siglo con una notable presencia del feminismo, ¿no? Ya Diana nos hacía esta diferenciación con el feminismo liberal, por ejemplo, y advertía las formas de subsunción que se están dando dentro del mismo terreno político, ¿no? Y ante ello, yo propongo, o en este texto propongo partir del hecho de que efectivamente asistimos a un levantamiento de mujeres en distintas latitudes del mundo, pero que todos estos levantamientos devienen de matrices históricas distintas, ¿no? Y en ese sentido, no podríamos generalizar todos estos levantamientos y estos movimientos de mujeres como feminismos y como feministas, ¿no? Esto como un principio para reconocer esta pluralidad histórica que nos permitiría arribar a un diálogo realmente simétrico, ¿no? Es decir, partir desde la diferencia, ¿no? Desde la diferencia y en esta diferencia advertir el riesgo de universalizar una vez más un término que puede ocultar otras formas de expresiones políticas, ¿no? Pero también al mismo tiempo partir de esa diferencia nos permitiría también trazar algunos horizontes comunes posibles, ¿no? Y dentro de estos horizontes comunes posibles, pues ahí nos sirven algunas claves que ya Márgara también daba sobre cómo leer desde este andamiaje marxista, ¿no? O retomar algunos conceptos que nos permitirían leer la realidad actual o el capitalismo del siglo XXI, ¿no? Ya Márgara situaba la reproducción de la reproducción social y centrar a la vida dentro de, ¿no? Y centrar al sujeto. Me parece que esto es importante y que es necesario en este siglo XXI
cuando asistimos a un tiempo de las renovadas formas de despojo capitalistas, ¿no? Y en estas renovadas formas de despojo capitalistas y dentro de este marco capitalista, las mujeres que habitamos o que nacimos en la región del Istmo de Tehuantepec, por mencionar un caso concreto, aludiendo pues a las mujeres indígenas, atravesamos la forma del despojo actualmente en los nuevos proyectos extractivistas, ¿no? En proyectos de minería, cielo abierto, en proyectos de megaproyectos de renovables que se sustentan desde la necesidad de una transición energética en tiempos de crisis climática, ¿no? Y que esta forma de despojo y que esta forma de leer el capital posiblemente desde la economía política nos permitiría poner ese horizonte común entre las mujeres de los pueblos con las mujeres de las urbes, las mujeres de las ciudades. Y ahí podemos articular con el trabajo que hace Cintia, ¿no? Cuando ella nos habla de las maquilas, a mí me hace mucha resonancia porque justo lo que he intentado en este texto es plantear que estas formas de despojos territoriales de nuestros bienes comunales en las regiones, en la región del Istmo y que atravesamos las mujeres indígenas, es parte del mismo correlato de violencia y de despojo y de feminicidios que atraviesan las ciudades maquilas o que atraviesan las zonas urbanas, ¿no? Situar estas series de violencia desplegadas tanto en las urbes como en las zonas rurales, situarlas dentro del mismo, de la misma lógica capitalista y del mismo despliegue capitalista, pues nos permite poner ese puente para una lectura común, ¿no? Siempre reconociendo pues nuestras diferencias en las matrices históricas de las cuales venimos, ¿no? Y entonces, esta reflexión o esta disertación que quiero compartir con ustedes, pues parte justamente de que ante este aumento de la violencia, ya Cintia nos daba cifras de los feminicidios y toda esta reflexión. En mi caso solo me quedé en las primeras cifras del 2020, ¿no? En el primer mes, en los primeros meses del 2020, que según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reportó que en promedio se asesinaron a 10 mujeres cada día en México, en promedio, ¿no? Entonces, ante el aumento de los feminicidios y ante el aumento de la violencia, hay también una insubordinación de las mujeres y hay también y asistimos también a un levantamiento que hace frente a todo este proceso violento, ¿no? Y dentro de estos levantamientos y dentro de estas particularidades de cada una de las mujeres que habitan las urbes y que habitan las zonas, digamos, los territorios comunales, ¿no? He propuesto nombrar como fisuras feministas, ¿no? Las fisuras feministas que están generando en este orden patriarcal. Y estas fisuras feministas pues se han dejado ver y se han revelado principalmente en el 2020, ¿no? Poco antes de la pandemia, pudimos asistir a manifestaciones desbordantes en la Ciudad de México, en el Estado de México, que es un lugar de alto índice de feminicidio, y también toda una marea que impregnó en las ciudades, en Ciudad Universitaria, en los campus, en varias facultades de la UNAM, y que se declaró como el paro de mujeres más largo de la historia de la universidad, ¿no? Y que esto ha sido un tanto eclipsado pues por la pandemia y por el confinamiento y el cierre pero lo que se ponía en juego o lo que se puso en juego ahí pues fueron desde los marcos jurídicos de las universidades, pero también un cuestionamiento a ese orden patriarcal que está muy presente en estas instituciones
jóvenes, ¿no? Universitarias, ¿no? En la relación del profesorado con las estudiantes, ¿no? En la violencia cotidiana que se vive ahí y también en el mismo feminicidio que se ha dado dentro de Ciudad Universitaria, ¿no? Con el caso de Lesbi Osorio. Entonces, vemos que hay una fisura feminista que, pues, que permeó en las universidades de la Ciudad de México, pero también en las provincias, ¿no? Hay registros de varias preparatorias, de toda una generación también de jóvenes que se están cuestionando y que cada vez más retoman esta lectura feminista, ¿no? O sea, adhieren. Después, el otro aspecto que he investigado más y que también he intentado pues sistematizar desde la experiencia también colectiva con varias compañeras en el Istmo de Tehuantepec, es esta que pues llamo un poco la fisura indígena, ¿no? La fisura de las mujeres comunales, ¿no? Y esta corresponde pues a todo un proceso de defensa territorial que se está dando en nuestra región frente a proyectos de minería a cielo abierto, pero también a proyectos de renovables, ¿no? En el Istmo de Tehuantepec se está instalando el corredor de parques eólicos más grande de América Latina, que significan 5,000 aerogeneradores y que se está haciendo como una forma en el discurso, digamos, se está haciendo como una forma de subsanar una crisis ambiental y una crisis energética. Sin embargo, la lectura que hacemos desde la región del Istmo y desde los procesos de defensa del territorio es que esta, que supone ser una alternativa, sigue inserta en una lógica colonialista, ¿no? Y es ahí donde me gustaría señalar que justamente los procesos de las mujeres organizadas en el Istmo de Tehuantepec ponen a debate y ponen en el centro esta forma colonialista en la que se encuentra muy imbricada con el orden patriarcal, ¿no? Es decir, si se habla, ya Diana nos hablaba de cómo asociar o de cómo una crítica desde la economía política tendría que asociar el capitalismo con el patriarcado desde los procesos de defensa del territorio y desde un intento de sistematizarlo, se propondría leer la relación del capitalismo, del patriarcado y del colonialismo como tres órdenes sumamente imbricados e históricamente también configurados, ¿no? Y es así como desde estas realidades, pues no podemos soslayar, ¿no? No podemos hacer una crítica únicamente al extractivismo cuando estos siguen insertos en la lógica colonialista o en la lógica patriarcal, ¿no? Y el aspecto y la forma en cómo se va desplegando en nuestros territorios, pues es a través de una relación patriarcal entre el marco jurídico estatal con las comunidades, ¿no? Con los marcos comunitarios o con los interlocutores. Con esto quiero decir que por parte del Estado mexicano, ¿no? Desde el siglo XX se ha forjado a un sujeto agrario predominantemente masculino que es el que tiene las atribuciones jurídicas para decidir sobre las tierras, ¿no? Más del 70% está constituido por comuneros. Esta conformación de un sujeto masculino es una conformación deliberada y es un afán del Estado de establecer una relación patriarcal con las comunidades, digamos, donde los interlocutores primeros
son los hombres jurídicamente, digamos, ¿no? Y hay compañeras, por ejemplo, como Gladys Sulzul, quien ha hecho una lectura desde su realidad de Totonicapán, Guatemala, donde dice, bueno, el hecho de que las mujeres no tengan todas las atribuciones jurídicas no significa que no tengan agencia y capacidad de participación dentro de las asambleas, ¿no? Y ahí dice, no, hay estrategias históricas han colocado a los hombres ahí, pero las mujeres también deciden, ¿no? Respecto a esta lectura, la lectura que planteo para el caso de México en concreto, ¿no? Es que sí hay una actitud deliberada por parte del Estado de constituir a un sujeto agrario predominantemente masculino que se erija como el interlocutor, ¿no? Entonces, esta forma que instaura el Estado en su relación con las comunidades, pues es lo que está sirviendo también actualmente para el despliegue capitalista de los megaproyectos, ¿no? Es decir, sobre esto se cobijan para intentar negarle la capacidad de decisión a las mujeres dentro de las asambleas, ¿no? Entonces tenemos el aspecto patriarcal, el aspecto capitalista y el aspecto pues colonialista, ¿no? De cómo nuestras regiones siguen siendo designadas para la extracción de materias primas, pero ahora no solo para la extracción de materias primas como lo fue agudamente en el siglo XVII, ¿no? Ahora en esta nueva forma de despojo capitalista, a la luz de una crisis ambiental, nuestros territorios siguen siendo utilizados como esas zonas de sacrificio para supuestamente subsanar una crisis energética, que esta supuesta alternativa se manifiesta hoy día como proyectos de energías renovables, ¿no? Y todo este entramado, digamos, que atraviesa de esta forma en que vivimos el nuevo despojo, el despojo capitalista, colonialista y patriarcal, pues ante ello también hemos asistido a una insubordinación de muchas mujeres ante estos onerosos marcos jurídicos del Estado, ¿no? Tan es así que en muchos casos, en varios pueblos que incluso han tenido victorias y han logrado mantener sus bienes comunales, muchas mujeres se han levantado para tomar una participación directa en sus asambleas. Muchas mujeres han apelado al trabajo comunal que ellas ejercen y por tanto la capacidad de decisión que tendrían sobre las tierras comunales, ¿no? Entonces, a pesar de que no cuentan con la atribución jurídica, sí han logrado ejercer sus decisiones para parar la instalación de todos estos megaproyectos. Entonces, cuando vemos levantamiento de muchas mujeres, pues vemos también que hay una enunciación clara y contundente de lo que se trata es de la defensa de la vida y de la defensa del territorio. ¿Sí? Y la defensa de la vida y de la defensa del territorio, pues como un horizonte, digamos, que va más allá de una demanda únicamente agraria o cuantitativa, porque muchas no son posesionarias de la tierra, ¿no? Muchas no son comuneras legalmente reconocidas, muchas son viudas, otras son, ¿no? Entonces, ¿no? En este reconocimiento predominante de los hombres, muchas mujeres que no han vivido, que no tienen esposos, ¿no? Son las que están defendiendo el territorio porque están defendiendo la vida, ¿no? Es decir, todo lo que hay ahí, y no solo en términos agrarios, y no solo en términos, digamos, de obtener una parcela, ¿no? Sino en términos de defender una soberanía alimentaria también, ¿no? Sin embargo, pese a esto, bueno,
o ante este levantamiento de las mujeres y esta participación dentro de sus asambleas y dentro de la defensa del territorio, pues el Estado también ha elaborado nuevas formas de despojo, ¿no? Diciendo que, aplicando programas que suponen reconocer a las mujeres como comuneras siempre y cuando se vayan parcelando las tierras, ¿no? Es decir, un reconocimiento orientado a la privatización de las tierras, ¿no? Y esto me hace recordar, pues, la intervención de Diana, ¿no? Cuando dice muy claramente cómo diferenciarse de ese feminismo liberal, y yo le añadiría un feminismo individualista, ¿no? Que parte desde del derecho individual, ¿no? Y liberal, ¿no? También. Entonces, esto es sumamente problemático porque en estas reivindicaciones pues llegan con nuevos programas para decir, bueno, ahora te damos la facultad de comunera, pero vamos a parcelarlo, ¿no? Y esto me recuerda también a los textos de Silvia Federici, quien me ha inspirado mucho también para intentar sistematizar nuestras experiencias, ¿no? Eh, Cuando ella habla de las mujeres en África, ¿no? Y todo el movimiento que se ha dado para tener posesión de la tierra o derechos sobre la tierra, ¿no? Y como muchas de ellas se han orientado también a los procesos de privatización, ¿no? Entonces, en estos casos, para los que estoy hablando, para el que estoy hablando, que es el Istmo de Tehuantepec, la oposición a estas renovadas formas de despojo capitalista, ¿no? Es también la defensa de los bienes comunales, ¿no? Los bienes comunales como una tenencia de la tierra que posibilita otro tipo de organización sociopolítica, que posibilita autogobiernos dentro de, y que posibilita pues la base material y espiritual de una forma de existencia, ¿no? Que serían pues estas formas de existencia de nuestros pueblos, ¿no? Y la oposición también a estas formas capitalistas, a estos proyectos, pues es también una crítica tajante al colonialismo y al patriarcado, en tanto va más allá de posturas antropocéntricas, ¿no? Es decir, que la defensa del territorio y la defensa de la vida no se ciñe únicamente en el sujeto como humano, sino como en la vida misma de los seres no humanos incluso. Y me parece que esto es una clave importante y un horizonte necesario en estos tiempos de crisis ambiental, de crisis climática, en el que a la luz de esta crisis hay discursos tanto del feminismo liberal como del capitalismo para gestionar, administrar y lucrar con estas crisis, ¿no? Entonces, me gustaría advertir por ahí y, bueno, y mencionar que si queremos tejer puentes, ¿no? Entre las luchas de las mujeres de defensa del territorio con los procesos en las ciudades, en las universidades, pues es necesario partir de esa diferenciación, ¿no? Y creo que un caso emblemático de estos posibles puentes y de estos posibles diálogos, ¿no? Se dio en el 2017 cuando se hizo la marcha en Ciudad Universitaria que encabezaba María de Jesús Patricio con la madre de Lesbi Osorio, Araceli, de Lesbi, Araceli Osorio, ¿no? Quienes representaban por un lado la lucha contra el feminicidio, ¿no? La exigencia de la justicia, por otro lado mujeres que venían de los pueblos por la defensa del territorio, ¿no? Entonces, ampliar este horizonte de la defensa de la vida es también llevarlo y ponerlo en diálogo
con la justicia de cientos de mujeres que han sido asesinadas, ¿no? Con cientos de mujeres que en las ciudades pelean para erradicar el feminismo, ¿no? Y porque poner en el centro el territorio, la vida, es poner en el centro también el cuerpo, ¿no? El cuerpo que, como territorio, que también es una consigna feminista, es una práctica feminista que nos está enseñando en estos tiempos, ¿no? Entonces, desde ahí podríamos articular diálogos, ¿no? Puentes. Y bueno, para ir finalizando, quizá cerraría con una frase que ya decía una compañera Mije que se llama Yasnaya, cuando mencionaba que el feminismo es una lucha más de las mujeres en el mundo, ¿no? Es decir, que hay muchos procesos emancipatorios de mujeres y que no necesariamente son feministas, pero que pueden entrar en diálogo, ¿no? Bueno, cerraría aquí mi participación y muchas gracias. Estoy muy contenta de conversar con ustedes. Muchísimas gracias, Josefa, y me sabe muy mal, solamente tenemos 10 minutos. Yo tengo 5 preguntas ya preparadas por mi cuenta. No sé si la audiencia quiere plantear alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, perdona? Si tenéis alguna pregunta, por favor, apuntad al chat. Como tenemos solamente 9 minutos, si os parece bien, podemos hacer lo siguiente. Empiezo con una pregunta. Claro, estoy encantada de escuchar vuestras investigaciones y todas las intervenciones me han inspirado y están muy en contacto también en mi investigación. Así que me quedo con ganas de hacer preguntas en realidad para poder conversar aquí de manera más extensa. Pero como no puede ser así, voy a plantear una pregunta que de hecho nos había quedado un poco pendiente desde ayer en el debate entre Titi Bhattacharya y Anna Dinarstein, pero yo creo que todas vosotras, como domináis bastante la teoría crítica o la crítica a la economía política de Marx, yo creo que, y también obviamente las teorías feministas, seguramente lo habéis pensado alguna vez. Considerando la esfera de la reproducción social como un terreno de lucha, si consideramos así, ¿cómo podemos entender, en vuestra opinión, propuestas de una renta básica universal que se discute mucho aquí en Europa, en Cataluña también? Y añadiendo una otra pregunta, ¿no? ¿Cómo potenciar o dificultar una política de resistencia o las posibilidades de ruptura una demanda de este tipo, o si debería ser un horizonte para la izquierda feminista emancipatoria? ¿Sí? Esta es una pregunta, pero luego yo tengo mis preguntas para cada una de vosotras que os voy a hacerlos llegar en correo electrónico y si podemos, igual podemos seguir discutiendo nosotras. Perdón, yo no sí. escuché la segunda parte de la pregunta. En realidad es todo una pregunta, ¿no? ¿Cómo consideramos si la renta básica universal y esta demanda que se está verbalizando mucho desde diferentes sectores de feministas de izquierda aquí a Europa, si nosotras consideraríamos como un horizonte, ¿no? Para política o praxis, para la praxis feminista anticapitalista. Porque claro, tanto Diana ha hecho referencias como Margaret, Cintia, tú y Josefa también, ¿no? Es decir, yo pienso que podríamos discutir un poco, al menos los 7 minutos que nos queda, 6. Si os parece bien, ¿eh? Porque no he visto ninguna pregunta del público aquí. Por eso me he lanzado a la piscina. Diana, ¿quieres empezar? Bueno, igual en 30 segundos.
Yo creo que lo que todas hemos integrado acá muestra un escenario muy complejo. Y en este caso en concreto creo que la lucha anticapitalista como lucha social nunca se da en abstracto. Es decir, nadie lucha contra el capitalismo en abstracto. Nunca. Los movimientos sociales nunca condensan bajo eso. Como nos decía Josefa, que me gustó muchísimo, se abren fisuras, decía ella, una fisura feminista, y hay fisuras que son fisuras por derechos laborales, fisuras por dignificar la vida, fisuras por el territorio, fisuras contra la violencia feminicida, esas son las fisuras. Y luchamos por derechos concretos. Es decir, una oposición anticapitalista, creo yo, práctica, programática, política, pasa por comprender que cuando luchamos por cosas concretas, nos estamos organizando y estamos adquiriendo conciencia y agencia política. De modo tal que luchar hoy por una renta universal sería un modo de reconocer, entre otras cosas, la omnipresencia del capitalismo y la necesidad de combatirlo. Entonces, a mí me parece que es una propuesta digna de ser tenida en cuenta. Por supuesto, no es la solución al capitalismo, eso nos queda clarísimo, pero insisto, nadie lucha por abstracciones, luchamos por cosas concretas y eso nos permite transitar y reconocernos como sujetos políticos capaces de organización y, por supuesto, también nos dota de una conciencia crítica que se profundice. Entonces, esa sería mi respuesta velocísima. Muchas gracias, Diana. Buenísimo, pues yo me sumo a lo que dice Diana, pensando en lo que nos dice Angela Davis. Hay un sinfín de luchas, pero todas son parte de la misma lucha. ¿Cómo poder interconectarlas, no? ¿Cómo poder hacer esa unión de puntos? Porque efectivamente, si hablamos de la vida concreta, pues como nos acaban de referir tanto Cintia como Josefa, las condiciones que enfrentamos son muy diferentes según el espacio geográfico, cultural, etcétera, ¿no? Según el estado en el cual estamos, toda la polémica entre norte-sur, o sea, las luchas son múltiples. Pero pienso que tenderán a conformar también elementos o frentes compartidos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la renta básica a mí me parece una propuesta muy válida, ¿sí? Pienso que es posible, pienso que es deseable, y entonces me parece que podría unificar a una multitud de movimientos, y así podríamos ir desde movimientos que se enraizan desde sus condiciones locales, ¿sí? Pero que podrían adherir a una demanda como esa, ¿no? Hay otras propuestas que se están discutiendo hoy, ¿no? Por ejemplo, en lugar de renta básica, todo lo que propone Varoufakis, por ejemplo, creo que nos quedan pocos segundos y quiero pues que las demás compañeras también hablan. Entonces, yo pienso que sí, que es un tema que debemos de considerar, por supuesto. Muchas gracias, Margaret, también. Cintia, Josefa. Josefa, yo quiero escuchar a Josefa, pero si me da tiempo al final, sí. Bueno, yo soy un minuto, Josefa, lo siento, un minuto es todo. Sí, me sumo a lo que mencionan ya Diana y Márgara con respecto a que son demandas pues dignas y también hay otras demandas que considerar y hay otros horizontes, pero que parte de una realidad concreta, ¿no? Esto que mencionan, la renta básica, ¿no? Entonces dejo ahí mi participación para que Cintia pueda. Muchas gracias. Yo nada más agregar que... Perdón. Perdón, que sí, que me sumo y que quizá esto también ayudaría a reforzar las labores no reconocidas de este trabajo de reproducción social, y por ahí va, yo creo que la pregunta que articulabas, Gunes, cuando se buscó el salario, me parecía que no era una de las mejores opciones, ¿no? Pienso en las propuestas de María Rosa Lacosta, porque eran reforzar las diferencias en distribución del trabajo. Entonces creo que aquí eso estaría bien, y sobre todo para los sectores discapacitados, ¿no? Que quizá ahí sí que sería
un derecho, más bien lo entiendo como un derecho, ¿no? Que habría que pelear porque fuera un derecho. Sí, ya. Muchísimas gracias. Me sabe mal por esta urgencia de cerrar porque la aplicación se cierra automáticamente. Yo me quedo con muchas ganas de debatir tanto sobre estos puntos como los otros, pero os voy a escribir un